A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Lionel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al 76 programa de Patria Matancera. Mi nombre es Fernando Cortés. Como viernes tras viernes nos encontramos en esta mesa de análisis y discusión junto al resto del equipo. Federico Ferreiro, buenas noches Fede, bienvenido a la mesa. Buenas noches. Muy bienvenido. Lionel Montiel también. Buenas noches, Lío. Buenas noches a todos. Bienvenido también, ya se estará sumando nuestro especialista en el área del derecho, David Romero, y bueno, no sabremos qué será del paradero de Julián Nis, que no sé, bueno, andará por ahí. No digamos ya, que está desaparecido porque puede sonar mal, nos mata. Son términos, la verdad, tal que cual, está bueno. sí, no. Le mandamos un abrazo grande también. Bueno, vamos a dar inicio a esta 76 edición. Vale aclarar que este equipo no se toma vacaciones, ¿sí? Estando unos u otros, siempre estamos acá, como el año anterior también, ¿sí? Que no hemos cortado, todos los viernes vamos a estar acá continuando con este programa. Así que bueno, vamos a... No lo decís por criticar a los que sí se toman vacaciones. No, para nada, pero vale aclararlo. Y tampoco para los que cortan, digamos. Claro, los que se toman en vacaciones. Nada, es decir, más allá de que cada cual pueda descansar una semana, dos, siempre hay uno que está y bueno, estamos acá poniéndole pecho a la situación. Así que bueno. Igual vale rescatar que nunca nos hemos quedado solos. Uno solo nunca quedó, Así jamás. que siempre hemos armado un equipo que medianamente siempre al menos dos hay para cubrirse mutuamente. Sí, es cierto. Y ni siquiera teniendo que acudir a algún invitado, nada por el estilo. Siempre mínimo dos hemos estado acá todos los viernes, que bueno, si bien es una horita, a veces cuesta llegar y demás sobre todo durante el año, ¿no? Cuando se mezclan las cuestiones laborales y demás. Y parciales. Y todo eso, exactamente. Así que bueno, vamos a encarar lo que tenemos para esta noche. Un tema importante que retoma una cuestión histórica, ¿sí? En materia política, geopolítica también si se quiere, lo que constituye esta nueva propuesta, por decirlo de alguna manera, entre comillas, con respecto al traslado de la capital federal al interior del país, retomando, bueno, hace un rato comentábamos, ¿no? Un poco han habido muchos proyectos, uno tal vez de los más recordados o de los más contemporáneos es el del expresidente Raúl Alfonsín, así que bueno, estaremos analizando respecto de esto. Luego también depende cómo vengamos del tiempo, también comentaremos un poco respecto de esta propuesta que se ha acercado en el ámbito de la provincia para acelerar el comienzo de las paritarias, ¿sí? Creo yo en algún aspecto importante, sobre todo en lo que refiere a la materia de los trabajadores de la educación, ¿sí? Un problema que lo hemos analizado aquí en reiteradas oportunidades, sobre todo al acercarse el mes de marzo, ¿no? Cuando es propicio que comience el ciclo lectivo escolar. Así que bueno, es una cuestión interesante que pareciera que podría iniciarse a partir de la segunda quincena de enero. En una situación atípica en algún sentido, así que bueno, puede resolver alguna cuestión que podría marzo, o no, depende, podría o no, que eso es lo que estaremos analizando posteriormente, respecto de bueno, si se dan las condiciones, si las negociaciones son fructíferas, tal vez podría acelerar y prever y evitar en definitiva conflictos de trascendencia, ¿no? Como los paros, ¿no? Que a los cuales estamos acostumbrados cuando se asoma el mes de marzo y tiene que comenzar el ciclo lectivo. Así que bueno, después también estaremos comentando un poco también en relación al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se habilita, ¿sí?, a la Administración Federal de Ingresos Públicos para cobrar impuesto a las ganancias a los haberes previsionales, en este sentido hablando de las jubilaciones. Así que bueno, esas son las temáticas, un poco ambicioso como suelen ser nuestros programas. Antes de meternos de lleno con estos temas, vamos a dar las vías de comunicación.
para que la audiencia pueda contactarse con nosotros y sumar su opinión sobre los temas. La línea principal es 46514858, repetimos, 46514858. Nos pueden seguir de manera online ingresando a www.radioplural.com.ar. Acá Leonel tiene abierto el muro de Facebook, que nos buscan como Patria Matancera. Así que bueno, también estamos... si alguien llama, que llamen, si es posible, sí, 15 minutos antes de que termine el programa, sí, o sea, 15 minutos antes de las 23, también, sí. ya que el tiempo si llama, es por tirano. ejemplo, a las 11 menos 5 de la noche, por ahí a veces no hacemos tiempo de poder atenderlo, ¿no? Sobre todo, no sé si se acuerdan, la semana pasada no nos gusta, no nos parece que no está bueno, tampoco queremos quedar mal con nuestra audiencia, ¿sí? Porque la valoramos muchísimo. La semana pasada justo un oyente nos llama, creo que eran 11 menos 5, el programa en teoría debería terminar en ese horario, y a veces no pasa, pero bueno, al cual siempre agradecemos el aguante de nuestro operador que nos hace la gamba 2-3 minutitos más, 5 a veces, así que bueno, es válida la aclaración de Leonel al respecto. Bueno, para meternos de lleno con esta propuesta que se retoma, ha sido una propuesta histórica en cuanto al traslado, a mudar la capital federal del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el interior del país. Han habido distintos proyectos, ¿sí?, que han planteado distintas regiones geográficas del país en torno a esta situación. Como decía antes, en el caso del proyecto de Alfonsín, que tomó fuerza de ley por una ley que creo que es la 23.512, que prevé, ¿no? Es un el poco mismo Poder Ejecutivo. Claro, exactamente, prevé cuál es la situación en la cual va a quedar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Obviamente una ley que no se cumple, y en la cual se estipula fue que... derogado, fue derogado fue obviamente, 2007. Sí. Fue 2007. Sí. O sea, se sanciona en el 87 y no se cumple, en el 2007 se deroga. Lo que establecía, se estipulaba en sus primeros artículos, era trasladarla a la ciudad de Viedma, ¿sí?, a Río Negro, y Carmen de Patagones, exactamente. Y creo que una ciudad más, a ver, Guardia Mitre también. Ahí está, bien, eran 3. Así que bueno, de la mano del diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, se trae a corolario nuevamente esta propuesta que bueno, ya está teniendo ecos al respecto. Distintos son los argumentos que se presentan a favor y en contra. Pueden haber escuchado en los distintos noticieros o canales de noticias argumentos de tipo arguyendo que eran cuestiones coloniales, tener como capital... Bueno, las declaraciones de Domínguez vienen en ese sentido, ¿no? Claro, como capital federal a la ciudad que posee el puerto, ¿sí? Cuestiones que ya son de antaño, que no son aplicables para el proyecto político que este Estado tiene pensado para la Argentina. Cabe aclarar por el porqué de esa apreciación del diputado. La provincia de Buenos Aires, lo que es la ciudad de Buenos Aires específicamente, se constituye primero como capital del Virreinato del Río de la Plata, justamente con la intención de sacar la materia prima que se producía en el territorio, en el Virreinato, actual territorio de Argentina, Paraguay y bueno, la banda oriental, para sacar los productos, sí, que venían del norte del país. Naturalmente, en eso se fundamenta el diputado para sus declaraciones. Dice que algo así como que establecer la capital en el puerto es de una colonia, no es de un país fuerte, haciendo referencia, no sé, como que Francia es un país fuerte o qué sé yo, Estados Unidos, pero Estados Unidos se constituye con la capital en Washington, con estados independientes, es distinto. La conformación, si bien es federal, también es muy diferente. Sí, está muy cerca del puerto también. Y el contexto también, ¿no? Digamos, hablando en cuanto a la materia del desarrollo, por ejemplo, yo leía en estos días la comparación con otros estados que han mudado sus capitales, por ejemplo, el estado de Brasil. Por ahí es interesante más analizar la propuesta de Brasil, pero lo escuchaba o lo leía a Domínguez comparando con Brasil o Alemania, y ya me parece que por ahí Alemania no tiene, como muchas tantas otras políticas que no tienen correlato como para prestarse al análisis o a la comparación, porque los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Por eso podemos decir que bueno, si está bien justificado históricamente, el argumento del diputado es insuficiente, porque bueno, creo que no contempló todas las cuestiones
de contexto histórico para este proyecto, digamos, que ni siquiera fue un proyecto, porque fue una declaración. No se puede, es difícil comparar este proyecto, esta idea, con el proyecto del 86 del presidente entonces Raúl Alfonsín. La cuestión fundamental es qué proyecto de país queremos, si queremos un país realmente federal, que hoy por ahí nos cuesta constituir, o si queremos un centro bien fuerte económico, político, jurídico, en una ciudad determinada, independientemente si es en el puerto de Buenos Aires o es en otra ciudad. Sí, vale aclarar que la ubicación de la ciudad capital sin duda es un hecho, la ubicación geográfica es muy importante en torno de trascendencia nacional. Sí, en torno también a las distancias, ¿no?, que puede haber, por ejemplo, entre el poder político y el poder económico, entre el poder político y los principales factores o recursos de riqueza del país, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, claramente se ha dado la conformación de la ciudad capital casi de forma espontánea, ¿no? A medida que se iba desarrollando económicamente por la actividad del puerto, también se fue consolidando como la ciudad más fuerte del país, y esto también atrajo a que se convierta en ciudad, en capital, por un montón de factores históricos. Sin embargo, algo que es destacar es que, por ejemplo, no ha sido planificada. Algo que ya, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la ciudad de Washington sí fue planificada, y fue planificada cuando estaban a poco de la independencia, ¿no? Ya por los años 1790 aproximadamente, ya digamos ante la disputa de que muchas ciudades se autodenominaban ser la capital de esos territorios, se diseñó la ciudad de Washington justamente para para que sea la sede del Estado federal. Pero otro tema que es interesante es que la ciudad capital de la Argentina varias veces se intentó trasladar. El proyecto de Alfonsín es el más conocido básicamente porque es el más cercano en la historia, y además de ser el más cercano en la historia, también es el que se pudo conocer más, ya que era una época donde existían, digamos, medios de comunicación que daban a conocer los proyectos de mayor relevancia nacional. Pero los proyectos de trasladar la capital han sido aprobados previamente. Han sido aprobados, por ejemplo, en los años del siglo XIX, ya por 1868, se aprobó el primer proyecto de traslado de la capital. Lo aprobó el Congreso, ¿no? En 1868 se aprobó la ley 252, en la que Bartolomé Mitre vetó que la ciudad capital sea Rosario, la ciudad de Rosario. También Sarmiento vetó 3 veces las leyes aprobadas en torno a la capital. Sí, Sarmiento tenía el proyecto de Argirópolis, ¿no? No sé, en la isla Martín García quería establecer porque a modelo de Washington, ¿no? Él veía en esa isla la posibilidad de establecer una capital fuerte que nuclee tres territorios nacionales que son hoy Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, digamos, como un antecedente por ahí de... Bueno, Sarmiento vetó dos veces proyectos de ley que establecían a Rosario también nuevamente como la capital, la ley 294 en 1869 y la ley 620 en 1873 las vetó, y también vetó en 1870 otro proyecto que la trasladaba a Villa María, que tengo entendido es en Córdoba. En Córdoba. También en el siglo XX hubieron decretos ley, por ejemplo, de la dictadura, que establecían la necesidad de trasladar la capital. En 1972, el general o presidente de facto Alejandro Lanús dictó el decreto ley 19.610, que declaraba la necesidad de trasladar la capital. Después no se cumplió, ¿no? Como muchas cosas que prometían estos gobiernos de factos. Y bueno, después el proyecto más conocido, ¿no? Que en 1987 se aprobó la ley 23.512, que establecía las ciudades de Viedma, de Carmen de Patagones y Ciudad Mitre como capitales de la
República Argentina, y para esto se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital, que era una empresa del Estado, claro, Entecap, que se creó también en 1987. Este tenía como objetivo generar las condiciones para el traslado de la capital, y además, junto a este debate, luego también surgió otro debate muy fuerte en ese momento, que era si la ciudad de Buenos Aires iba a pertenecer a la provincia de Buenos Aires, o iba a seguir siendo un estado, o se iba a conformar un estado autónomo. Hay que destacar que en esa época no era un estado autónomo como lo es hoy, que creo que fue a partir de la Constitución de 1994 que se la declaró de esta forma. Pero en ese momento el artículo 6 de esta ley que se aprobó, la 23.512, establecía que la ciudad de Buenos Aires iba a provincializarse, o sea que iba a pasar a ser parte de la provincia de Buenos Aires una vez que se terminase de trasladar la capital federal. Y bueno, después al final, cuando asumió el presidente Carlos Menem, disolvió el Entecat y todo este proyecto quedó en la nada, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Que pasaron los años y nunca más se volvió a tocar. Ese es un punto importante, Leo, que me gustaría preguntarte a vos, que estás bien adentrado en el tema, respecto del fracaso de este proyecto, porque cuando asume Carlos Menem, sí, habían pasado ya algunos años. ¿Cuáles son los factores que llevan al fracaso de este proyecto? Y también me gustaría, por ahí, si podés explicarlo respecto de por qué se elige la provincia de Río Negro, ¿sí? Por ejemplo, por estos días, o al menos hoy, se leía hablar de la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Es decir, norte, sí, en realidad, variando los momentos sociohistóricos, van cambiando los lugares y los puntos estratégicos. Bueno, sería interesante ver el porqué de todo eso. Sí, bueno, uno de los factores principales que llevó a que sea la provincia de Río Negro, así como podría haber sido otra ciudad del sur, era que la necesidad de descentralizar un poco justamente el poder y al mismo tiempo poblar lo que eran las zonas más deshabitadas del país, que en eso pensemos que en la década del 80 estaban mucho más deshabitadas que por ejemplo hoy. Se hablaba de un proyecto para una segunda república. Y veníamos de un principio de guerra con Chile, en el 82. Bueno, y pensemos que hoy son deshabitadas en comparación con otros territorios del país. Imaginemos en la década de 1980 eran ciudades poco este tema es muy rico en cuestión histórica. Tal cual. Y bueno, todos sabemos que lo que implica que funcione la sede del gobierno nacional en un territorio implica mayor movimiento económico, mayor generación de empleo, genera un montón de factores que de alguna manera reactivan todo lo que son los circuitos urbanos, la sociedad en un determinado territorio. Y bueno, aparte existe la posibilidad de planificar, ¿no? Al ser territorios nuevos, al ser territorios que están recientemente poco desarrollados, existe la posibilidad de poder planificar de qué manera van a funcionar, que van a existir los territorios disponibles para poder hacer edificios de las magnitudes que sean necesarias, ¿no? Estamos hablando de factores geográficos que influyen mucho en este sentido. Sí, Fe. La cuestión de establecer, sí, en un territorio que, como bien decís, está menos poblado que la ciudad de Buenos Aires, me parece que es un poco, digamos, es apresurado para las declaraciones de Domínguez, porque Domínguez no precisó específicamente una ciudad ni si esta capital utópica debería ser planificada o establecerse en una ciudad determinada del norte. Yo leí de Santiago del Estero. Yo leí de Formosa, por ejemplo. Sí, entonces, yo he visto también hablar de un norte grande. Claro, un proyecto que tenga que ver con lo sociopolítico, lo geopolítico, claro, ¿no? De integrarnos a la región. Algo que dijo Leonel recién, interesante, que también se puede analizar, a mi modo de ver las cosas, como una cuestión negativa de aquel proyecto de Alfonsín del año 86. Es la cuestión, Leonel hablaba recién de todo lo que genera, ¿no?, el traslado de una capital hacia otro sector en materia que parte de lo jurídico y después afecta a lo demográfico, lo económico, social, lo social. En fin, es un punto negativo. Recuerden ustedes cuando se genera toda esta sensación de pasar la capital, ya no era una sensación, era una ley, ¿sí?, de trasladarla a la provincia de Río Negro, se comienza a generar, a aumentar la densidad demográfica en expectativa de todo lo que se venía, digamos, si se quiere, de alguna manera, y entre comillas, que nunca vino. Por ejemplo, la cuestión inmobiliaria, los precios subieron de una manera inconmensurable, la gente se trasladó hacia ese sector porque iba a ser la futura mano de obra que construiría todo aquello que se venía. Imaginen ustedes,
traten de llevarlo al plano de manera abstracta de lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires. Todo el eje político, trasladarlo, no sé, a Santiago del Estero, ¿querés? A Río Negro, bueno. Todo lo que se venía y todo eso quedó en la nada. Entonces con toda esa gente había que hacer algo. Expectativa, ¿no? Había que hacer algo con toda esa gente. Desde el gobierno se lanzaron planes de línea de crédito para digamos, generar viviendas y demás, pero obviamente digo, es un proyecto que no se hace ni de la noche a la mañana, no, ni cuesta se elige, muchísimo dinero. Claro, exactamente. Bueno, eso es una de las críticas. Y hay una cuestión política de fondo, porque tenemos un gobierno que es opositor en la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Pero yo creo que digamos, el traslado de la capital, el utópico traslado de la capital federal a otro punto del país, sea planificado o sea ya establecido en una ciudad X, tiene que ver con que cambiaría la configuración demográfica. No nos olvidemos que la capital federal y la provincia de Gran Buenos Aires concentra más de podríamos decir un 30%, un tercio de la población del país, en el que es un 3% del territorio. Es un foco urbano totalmente donde se concentra todo, poblado, claro. Donde se concentra todo, la riqueza, la pobreza, pero todo en extremo, como en todas las grandes ciudades, digamos. Al respecto de esto que dijo Fede, son dos gobiernos distintos en cuanto a lo ideológico político, dos proyectos diferentes, la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Entonces es interesante analizar qué podría pasar con el territorio de la ciudad autónoma de Buenos Aires en cuanto a la función o a la organización política, ¿no? Claro. Cierto lo que decía Leonel de este artículo, el sexto de esa ley 23.512, que establecía que la ciudad de Buenos Aires iba a pasar a ser una provincia, ¿sí? Parte de la provincia. Iba a ser parte de la provincia de Buenos Aires. Iba a ser municipio o varios municipios. Adelanté mi opinión. Yo creo que tendría que ser una provincia. Bueno, claro. A eso quería apuntar. Hoy en día es según la Constitución, claro. Porque luego en 1994 se renovó la Constitución. Elige sus diputados. Pero anteriormente, si esta ley se hubiese aplicado, por ejemplo, hubiera sido parte de la provincia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendría que ser parte de la provincia de Buenos Aires? ¿Debería constituirse como una provincia? Yo creo que sí debería ser parte de la provincia de Buenos Aires, ya que es un derecho de la provincia. O sea, la provincia de Buenos Aires se dio a la yo también creo que debería ser una provincia aparte. Como claro. Parte, para hacerlo como ciudad capital, y de alguna manera es un sector que beneficiado además tanto por la posición del puerto y por ser sede de la capital federal, ha sido beneficiado de una manera económica, de desarrollo urbanístico, desarrollo de un montón de cuestiones que puede beneficiar a la provincia. Es ventajoso en comparación a los desarrollos que han tenido el resto de las provincias. Esto creo que es esto se tiene que de alguna manera tiene que volver a su cauce natural, ¿no? Que era la provincia de Buenos Aires, porque es de donde surgió, y son recursos que nos pertenecen a todos, le pertenecen a toda la provincia de Buenos Aires. Hoy es todo federal, el desarrollo económico que la ciudad de Buenos Aires obtuvo producto de haber sido sede de la capital federal, creo que no pertenecen, naturalmente nos pertenece por origen a todos los habitantes de la ciudad. Yo creo que pertenecen a todos los argentinos. Sí, a todos los argentinos, pero más allá de eso, a la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué crees que la solución sería retroceder hacia un estatus jurídico que ya no está? No, ahora ya es imposible porque ya se modificó la Constitución. Perfecto. Él dice lo que sería justo. Vos dijiste qué pensaríamos o qué opinión, no, esa es mi opinión. Sería justo. Hoy en día no creo viable modificar la Constitución exclusivamente para cambiar este punto. Yo no creo viable cambiar la capital federal de lugar. Pero bueno, para mí es una utopía. Yo creo que es un proyecto difícil, pero yo creo que sería importante y desde mi punto de vista favorecería al desarrollo del país y motorizaría otros territorios de la Argentina si la capital se mueve. Yo quiero que se mueva. Ese federalismo. Que, como dijimos, implicaría un desgaste económico tan grande que hoy creo que la Argentina no está en condiciones de asumir, ya que creo que hay prioridades mucho más importantes como salud, educación. Algo importante es que esto mismo que estamos diciendo acá fue uno de los argumentos, o el argumento más fuerte, ¿sí?, en los años 80. Así que creo que también llama al análisis del por qué. ¿Sí? Previamente se había cambiado de lugar la industria. No se olviden que los militares habían trasladado el capital productivo del país, querían distribuirlo en la provincia de Buenos Aires, se creaban polos industriales y demás, que ya no estén más en la capital federal. Y bueno, eso también influye en la cuestión energética, en la cuestión demográfica, en la cuestión...
Ahora, pero fíjate vos que 17 años después el argumento, seguimos discutiendo. Más allá de que lo seguimos discutiendo, que me parece lógico, que está bueno discutirlo, el argumento opositor sigue siendo el mismo, que es innecesario, que sería costosísimo, ¿sí? Y yo quiero destacar por ahí, llegando a un punto más de opiniones personales al respecto de todo esto, el argumento que utilizó el actual diputado nacional Hermes Wiener al respecto. Él habló de acercar el Estado a las provincias. Y a mí me parece interesante, me parece lógico. Me parece lógico en realidad más que interesante. La verdad, yo entiendo que más allá de, y esto sí comparto con lo que decía Leonel recién, hay un montón de cuestiones que hoy en día resultan de suma trascendencia a solucionar, ¿sí? Me parece que sobre todo en lo que viene un verano bastante movido en lo que es la materia de agenda pública, un montón de deudas que el gobierno debe con la ciudadanía y con la sociedad en general. Creo que me parece que lo que es necesario es esto que esta persona está diciendo, ¿no? Hay que acercar el Estado al resto de las regiones, ¿sí? No considero que trasladando la capital, o sea, a ver, yo creo que las 23 provincias y la ciudad autónoma, todas tienen distintas deudas que será importante readecuar, que será importante suplir, que será importante acondicionar. Entonces, me parece que esta cuestión de trasladar la capital sería, digamos, otorgar una exclusividad a un territorio determinado, a Santiago del Estero, se quiere, a la Patagonia, como decía Alfonsín. Bueno, me parece que creo que hoy por hoy tenemos que, como gobierno, apuntar a solucionar otras cuestiones que deben ser prioridad, ¿sí? Que son las prioridades de la gente, ¿sí? Lo que la gente reclama en las calles, antes que a plantear cuestiones de geopolítica, que si bien podrían traer aparejado muchísimo desarrollo, eso no lo dejo de lado. Habría que sentarse a analizar cuál sería el lugar estratégico, ¿sí? Me parece que igual es muy pronto para empezar a tirar lugares así. Hoy leía, como decía recién, lo de Santiago, y hablaban de que Domínguez se sentó con Gerardo Zamora, qué sé yo, y que estuvieron hablando. O sea, me parece que esto no es algo que lo van a solucionar Domínguez y Zamora en una reunión, que pase Domínguez por Santiago y que lo charlen un rato. O sea, son cuestiones más de fondo y que creo que son interesantes discutirlas. Al respecto, hoy les comentaba, les decía a ustedes, chicos, la Constitución del 94, la última reforma que sufre la Constitución, con posterioridad a lo que es el Pacto de Olivos, ¿no? Con la introducción en el texto constitucional de distintos artículos que han sido de suma trascendencia, prevé esta cuestión de trasladar la capital, es decir, que es una cuestión que está regulada, o sea, más allá de esta ley que hablábamos, que fue derogada y demás, sí. La Constitución actual vigente, ¿sí? Cuando habla de la capital federal, generalmente agrega en sus artículos en caso de traslado, es decir, que digamos, constitucionalmente me parece que ha sido una buena precaución al respecto, que marca la posibilidad de ubicarlo siempre, de que esté presente en la agenda pública, y bueno, una cuestión interesante que a nivel normativo creo que está bueno que esté plasmado allí, ¿no? Bien, vamos, acá nos está mandando un mensaje David, que por razones personales no pudo estar acá presente. Dice: llevar la capital al sur es fundamental para el desarrollo del país. Dice que ahí se encuentran los mayores recursos naturales y que tiene también la menor población, sí. Y además dice, se encuentra en el sector y en los caminos transatlánticos. Dice que es fundamental para el crecimiento con China, que da un gran desarrollo. Sí, en este caso Domínguez habla de abrirlo al Pacífico. Totalmente. Habla de abrirlo al Pacífico. David dice hacia el Atlántico. Claro, está bueno. Sí, en realidad eso también es una posición que tiene que tomar el país, digamos, porque poner la capital más cerca del Pacífico no significa tampoco marginar el Atlántico. Yo creo que el país tiene que tener un plan estratégico que contemple el comercio con ambos lugares. Argentina tiene esa necesidad suerte de tener la capital del lado que se va a desarrollar más, ¿no? Argentina tiene esa suerte. Le mando un saludo a los Benetton, David, también. Bien, le mandamos también le mandamos un saludo a Julián Nis, que nos mandó un mensaje que no pudo venir por problemas personales, así que saludos, Juli, te esperamos el próximo viernes. Está escuchando, le mandamos un abrazo grande, y a David también, que no quiso dejar de hacer su aporte, ¿no? Como siempre, así que sí, se está comunicando. Bueno, creo que este es un tema bastante polémico, que se podría debatir mucho tiempo, ¿no? Pero creo que hemos tocado una buena cantidad de puntos interesantes. Bueno, de esta manera entonces podemos ir cerrando este primer capítulo. En todo caso, si queda alguna idea por ahí flotando en el aire, la podemos retomar. Sí, algunos ejemplos internacionales, por ejemplo. Bien, bueno, ahora dale, a la vuelta vamos con algunos ejemplos. Entonces, vamos al primer corte con un tema. Seguimos en Patria Matancera.
Bien, continuamos aquí en este segundo bloque, esta 76 edición de Patria Matancera, aquí con Federico, con Leonel, con David por celular. Con David por celular, que hace sus aportes también, discutiendo respecto, bueno, de esta cuestión, ¿no? Del posible traslado de esta idea, este proyecto, este debate que se reabre tras unos cuantos años, de traslado de la capital federal al interior del país. Fede recién nos comentaba respecto de distintos modelos que podrían llegar a imitarse o distintos antecedentes en el marco internacional de otros estados del primer mundo, otros estados latinoamericanos. Recién mencionábamos, bueno, hablábamos del caso de Brasil, que tal vez podría ser un modelo interesante para imitar en lo que se pueda, y bueno, otros distintos, en el caso de Bolivia, que recién decía Fede. Contanos un poco, Fede, cómo son estos antecedentes en profundidad, tal vez. Bueno, eso fue un comentario que surgió en el corte. No, y como antecedente del traslado de la capital, de la idea de que en el territorio nacional la capital no sea Buenos Aires, viene desde la mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando la capital se establece en Paraná por decisión de Urquiza, básicamente, esa secesión que se da para el 54, si no me equivoco. Pues 53, 54 se establece Paraná como ciudad capital de la Confederación, y Buenos Aires con su propia constitución, con sus propios poderes y demás. Tenemos ahí como un antecedente de un fracaso del territorio para integrarse, ¿no? Y después, como modelo a seguir, por ahí podría ser, sí, el caso de Brasilia, una ciudad planificada, una ciudad que hoy, bueno, es modelo, ¿sí? Porque se establece ahí la capital económica y política, que antes había sido Río de Janeiro. Si bien Río de Janeiro sigue siendo una de las ciudades más importantes de Brasil, yo creo que se distribuyó bastante bien, bastante equitativamente, la riqueza y la población también del territorio de Brasil, a pesar de que eso va en contra de lo que dice, Domínguez, con el tema de la cuestión portuaria y toda esa cuestión. Después, como ejemplo internacional, tenemos el que habías mencionado vos, Fernando, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que tiene tres capitales tiene, sí, claro, y ahí tenemos un poder que está descentralizado, directamente el poder descentralizado. Y sin irnos a otro continente, tenemos más cerquita a Bolivia el caso de La Paz y Sucre, ¿no? Que, como saben, si uno pregunta en la calle cuál es la capital de Bolivia, ¿cuál es? La Paz. La Paz como capital de Bolivia. En realidad la capital constitucional es Sucre, y es la capital jurídica, la capital que se establece por ley, sí, donde funciona también el poder jurídico. Entonces no estaría mal por ahí analizar esa posibilidad de que no esté concentrado el poder económico, político y jurídico y judicial, en la ciudad de Buenos Aires, y que sea una descentralización más o menos planificada. Obviamente a Brasil le llevó 20 años cambiar su capital. No fue una cosa que discutieron en 4 años, discutió un gobierno y ya está, se impone esa idea. No, simplemente llevó 20 años establecer. Desde el 40 que lo están discutiendo, lo pusieron en práctica recién en el 60. En el caso de Brasil. Y en el caso de Bolivia, tenemos otro ejemplo, que tiene el poder, sí, del Estado, está descentralizado. Tiene, por un lado, el poder político y económico en La Paz, sí, la capital que todos reconocemos de Bolivia, y la capital constitucional en Sucre. Si bien no están muy alejadas, porque también es importante eso, si queremos trasladar la capital, nuestra capital federal de Buenos Aires a Formosa, va a ser una capital alejada de la actual. Sucre, en el caso de Sucre y La Paz, no están tan alejadas, hay una cuestión territorial que claro, son sería distinta en nuestro país. Decide la planificación, ¿no? Creo que eso es lo importante. Si bien podemos... Que no sea propio de este gobierno, porque creo que es un deseo de todos nosotros. Sí, no solamente de un gobierno, a ver, si viene un gobierno con un buen criterio y lo aplica de la manera tal vez más apropiada al contexto o a las distintas necesidades de cada punto geográfico
geográfico, yo creo que bienvenido sería. Está bueno comentar, ver cómo ha sido en otros estados, ¿no? Como decías vos, Bolivia, Brasil, más allá de los estados del primer mundo, analizar cómo se dio, cómo fue la transformación, ¿no? A lo largo de procesos que como vos decías, no fueron de la noche a la mañana. Y por ejemplo, hablás de y tampoco Bolivia, azarosos, como fue el caso de la ciudad de Buenos Aires, como decía, se constituye como capital natural que después se instaura por el poder político y por las armas, básicamente. Por ahí un historiador me va a decir, está diciendo una barbaridad, como que se instauró por las armas, y bueno, pero más o menos, si vemos Pavón, podemos decir que la capital federal o la provincia de Buenos Aires se constituye, se integra al digamos, a la confederación, claro, por las armas. Entonces suena aberrante decirlo así, pero es un poco así. Bien, y decíamos, ¿no? También, por ejemplo, decías La Paz y Sucre, que están cerca. Bueno, o sea, esto, yo creo que por ahí el error de este debate que se instala en la agenda pública es la cuestión de una especie de traslado del Estado a otros lugares donde el Estado no está. Me parece que ese es el error, ¿no? Que bien la capital la podríamos trasladar a, no sé, a un poquitito más allá, y si el criterio que se utiliza es un criterio razonable por cuestiones estratégicas y de planificación federal, bueno, federal, dijiste la verdad clave. Hasta dónde, ¿no? Argentina es un país federal, entonces bueno, es otro debate. Otro debate que creo que nos lleva a otro programa más, me parece. Totalmente. Así que bueno, me parece que ha sido interesante lo que hemos dicho al respecto. Ya llegando al final de este programa, lo podríamos retomar con el paso del tiempo, a ver cómo se van dando las cuestiones, ¿no? Yo creo que es una cuestión mediática, si me preguntás a mí, sí, es una cuestión mediática. Bueno, en mediática. aquel entonces, en la época de Alfonsín, tenía fuerza de ley. Sí, está bien, pero los medios de comunicación también hicieron su fuerza al respecto, con la fuerza de oposición. Es decir, siempre digamos, ha tenido el poder mediático, siempre ha tenido su sí, el cuarto poder. Pero... el cuarto poder. Igual yo asocio este tema del cambio de la capital, por ejemplo, con el debate, con lo que a veces se intenta poner como debate acá en La Matanza, de la división del distrito de La Matanza. No son proyectos utópicos que por ahí pueden tener beneficios. Creo que en el caso que si lo preguntás en la calle todos te apoyan. Y creo que en el caso del traslado a la capital, por ahí hay un apoyo mayoritario y beneficios por ahí más palpables que con la división de La Matanza, pero creo que son proyectos, como dijimos, que de alguna manera son ideales, pero difícilmente hoy en día estamos a la altura de llevarlos adelante, ¿no? Como decías vos, hay otros problemas más que son más urgentes. Claro, con tanta deuda, ¿no? Creo que en otras cuestiones que son de primera necesidad. Sí, la basura de la esquina. La salud pública, la educación. Y bueno, y hablando de educación, lo llevo al otro tema que discutíamos respecto de adelantar las negociaciones paritarias con los sindicatos docentes en torno a esta polémica que se ha sentado a partir del impulso de distintos dirigentes y funcionarios del sector del Frente Renovador en torno a esta cuestión, lo cual creo que es una propuesta interesante para el análisis. Habría que ver la cuestión de fondo, no el tiempo no nos acompaña demasiado para hacerlo, pero bueno, creo que siempre, como decíamos al principio del programa, llegado el mes de marzo nos topamos con la misma cuestión, ¿sí? Tampoco es la idea meternos a hablar de educación como cuestión de fondo, sino de la cuestión, otro programa. Claro, sino de la cuestión meramente salarial que aqueja a los docentes, a los sindical, en general, sí. La cuestión sindical. Que nos falta Juli para eso. Claro, al respecto creo que estaría bueno comenzarla con anterioridad para prever y para evitar distintos conflictos que ya es un capítulo repetido, ¿no? Creo que todos estamos cansados siempre de esta distinción entre la educación pública y privada. En mi opinión, bueno, creo que nada de toda esa división debería existir, pero bueno, sobre todo con una educación privada en la que el Estado es el principal acreedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O deudor, si se quiere, ¿no? Porque es el que termina en definitiva asumiendo todo el riesgo empresario de distintas personas que inician una cuestión empresarial con la educación que bueno, está permitido, así que no me parece que esté mal, ¿no? Pero creo que en definitiva la distinción, ¿no? entre
entre entre la calidad académica y entre distintos factores, ¿no? que hacen que la brecha entre la educación pública y privada sea cada vez más extensa, me parece que llevan a también un poco a que tiene que ver con esto, ¿no? Esta cuestión de que siempre la educación pública en marzo no arrancan las clases. Sí, es una cuestión me parece que es más urgente que solucionar, por ejemplo, si está bien o no la escuela privada. O trasladar la capital, por ejemplo, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, es una cuestión interesante que bueno, daremos también curso a los días a ver qué es lo que se dice. Se dice que bueno, a partir de la segunda quincena de enero podrían comenzar las negociaciones, que ya hay negociaciones a modo informal respecto de otras cuestiones, ¿sí? Recordemos que las paritarias no solamente versan sobre lo salarial, si bien lo salarial es una de las cuestiones de fondo, ¿sí? Es una de las deudas más importantes, ¿no? en torno a esta cuestión. Pero bueno, es importante otros temas también en cuanto a las condiciones, ¿no? del trabajo docente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se puede solucionar esta cuestión salarial de los docentes para cuando empiecen las clases? ¿Que se va a poder solucionar para enero o para febrero la cuestión salarial de los docentes, o que se va a postergar? Política. Yo creo que no está la voluntad política de que esto se solucione con anterioridad. Yo creo que si colabora el gobierno nacional, básicamente poniendo plata, como lo termina haciendo cada vez que hay paritarias docentes, se va a resolver rápido. Si el gobierno nacional da vueltas, que sí, que no, que si el gobierno provincial le es más aliado, menos aliado, y con esta puja, y bueno, esto lo que hace lograr es que haya más días de paro. Lo positivo de que si se hace en enero es que al menos los chicos no van a ser víctimas, ¿no? de los paros docentes, que también a veces resultan ser bastante extensos y ya empiezan en abril desconsiderados, ¿no? de parte de los docentes. Y después los paros que se repiten durante todo el año, ¿no? Eso también es importante. El cotidiano ese de marzo, que bueno, ya estamos acostumbrados. Yo creo que el factor tiempo es el que termina alterando esto que dice Lionel, ¿no? de la actitud del gobierno nacional. Es que en enero están de vacaciones, tanto los docentes como los políticos, así que... Para mí no se van a poner de acuerdo, porque la medida de fuerza los docentes en febrero vuelven, no sé si los políticos, quiero aclarar eso para los que dicen que tienen 4 meses de vacaciones. La medida de fuerza sirve en marzo, en enero no se puede negociar, porque los sindicatos negocian, lamentablemente, nos tienen acostumbrados a la negociación por la medida de fuerza, y esto por ahí me pueden criticar pero es lamentable, pero es así. Bien, tema interesante, daremos lugar al tiempo a ver qué dice al respecto. Como última cuestión, al menos dejarla sobre la mesa respecto de bueno, este fallo que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habilitando a la Administración Federal de Ingresos Públicos para gravar las jubilaciones, ¿sí? en torno a cobrar el impuesto a las ganancias. Bueno, ya estamos muy justos de tiempo, tal vez podríamos dejarlo para un próximo programa, pero creo que es, digamos, al menos la idea era ¿sí? analizar respecto de la cuestión de la desigualdad, ¿no? que esto torna, sabiendo que los magistrados no pagan este impuesto a las ganancias, ¿no? Creo que emitir un fallo al respecto, y sobre todo en una cuestión tan sensible como es una jubilación, creo que eso es lo que da lugar al debate. Y bueno, por cuestiones de tiempo tal vez hoy ya no lo podemos encarar muy a fondo, pero hay muchísimos argumentos que son los que dan lugar a este fallo, y muchos otros en contra. A mi forma de ver las cosas, creo que grabar ¿sí? con un tributo a la cuestión de la jubilación, ¿sí? una cuestión, es gravísimo, previsional, creo que desnaturaliza totalmente el sentido de la institución de la jubilación. Además de mostrar la parte descarada de la FIT, ¿no? de recaudar a toda costa por todos lados, y de los que sancionaron esa ley, y de los que sancionaron esa ley. ¿Vos crees que se puede volver atrás con una ley de ese tipo, Fernando? A ver, la ley, digamos, regula, digamos, si uno aplica la ley a rajatablas, hay que grabar la jubilación. Todo, ¿sí? claro, hay que grabarla. Pero se puede hacer como una vista gorda ahí del poder. Resulta que, claro, a través de esta acción, que es una acción de amparo de este fallo, ¿sí? Lo que se plantea es declarar inconstitucional esa parte de la normativa. En este caso y en esta situación se tiene que apelar ese fallo para que... Bien, podría apelarse. Igualmente, por ahí esto ya es una cuestión más de fondo. También se planteó que el amparo no era la vía correcta para iniciar el reclamo y demás. O sea, es una cuestión por ahí un poco más profunda. En síntesis, digamos, la cuestión es que la Corte dictamina que la jubilación debe grabarse con el impuesto a las ganancias. Lo vamos a tratar en el próximo programa. Lo podemos tratar, y aparte, bueno, esta cuestión que no es menos importante, que bueno, los jueces no pagan impuesto a las ganancias, ¿sí?
Así que... Es bochornoso. Ojo, igualmente yo quiero destacar una cuestión que, porque uno lo escucha así, parece una locura, una burrada, decir, a ver, ¿por qué el Poder Judicial no? Y bueno, tiene un porqué, ¿sí? Lo que podemos discutir es si esto es correcto o no es correcto. Eso lo dejo si para es justo o no es justo, claro, ¿no? Tiene que ver con la independencia judicial, ¿sí? Hablar, a ver, los tributos, ¿sí? La cuestión de las finanzas públicas la sanciona el Congreso, ¿sí? El Congreso tiene una afinidad irrevocable sobre todo en un sistema hiperpresidencialista con el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Judicial mantiene esta independencia, ¿sí? A través de determinada autonomía, ¿sí? Que, por ejemplo, no pagar impuestos. En la cuestión económica, pero no porque no pagar impuestos, no es por no contribuir a la administración pública, a promover distintas cuestiones como cualquier buen ciudadano, sino una cuestión de independencia que tendría atado desde el Poder Legislativo, sobre todo en su mayoría, relacionado con el Poder Ejecutivo. Un apriete que le puedan llegar a hacer a los jueces con sus actividades privadas y demás, tal cual. Que la independencia abarca, la independencia judicial en este sentido, que bueno, la vimos vulnerada hace unos meses con los proyectos de democratización, la falsa democratización de la justicia, pero ya digo, este es el porqué. Ahora, no me estoy manifestando en favor de esta cuestión. La podemos discutir y analizar. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo programa. Con David presente, esperemos. Bien, perfecto. Muchachos, muchas gracias, Fede. Leonel también. A la audiencia los vemos el próximo viernes a las 22 horas. Esto ha sido el 76 programa de Patria Matancera. Muy buenas noches a todos.